Quiero decirle que el día de mañana se entregará el premio Tlacaele de Consultoría Económica, premio fundado en 1978, las tesis que estudian o trabajan los temas económicos, un premio que tiene ya pues una gran solidez, una gran trayectoria, va a entregarse el día de mañana. Y antes de entrar al comentario de todos los miércoles con Julio Amillán, le pido que nos ponga en contexto. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Leonardo, te agradezco mucho, muy buenos días a todo el auditorio. Mañana entregan el premio Tlacaele. Efectivamente. Mira, siempre hablamos en este espacio con respecto al futuro. Hoy déjame ir precisamente a 575 años antes de la historia de México, cuando nació este personaje que es Tlacaele. Mucha gente no tiene pues conocimiento de lo que representa un hombre que tenía una visión y que creó precisamente la grandeza del Imperio Azteca. En realidad, el contexto de lo que es Tlacaele, él fue hermano de Moctezuma y Wilcamina, y al nacer este hombre se convirtió en el asesor de 5 tlatoanis. Él fue el creador, pero propiamente de todo el concepto de grandeza, y incluso se le ataca que él quemó los códices de ese pueblo que era sojuzgado, que era un pueblo, digamos, disperso, desorganizado, y comenzó a crear una nueva dimensión de un país. En ese sentido, pues no era un país propiamente, era una cultura. Y en esas condiciones, él formó aspectos tan importantes que creó criterios que daban precisamente a la población conceptos de grandeza en términos de la verdad, en términos de limpieza, en términos de obediencia, en términos de solidaridad entre ellos. Y creó cosas como, por ejemplo, las guerras floridas, para evitar, digamos, guerras de desgaste. Se hacían estas guerras floridas, y creó también sistemas impositivos. Por eso, por ejemplo, uno de los temas impositivos, porque los aztecas eran extremadamente bélicos en términos de sus comunidades cercanas, los ochimilcas tenían, digamos, que pagar tributos en verduras y flores frescas, y ahí se crearon las chinampas que venían precisamente de la zona de Xochimilco hasta el centro precisamente del Templo Mayor, de la cultura azteca y de la cultura precisamente más importante en ese entonces. Y hizo también la Triple Alianza con los diferentes pueblos, llegando incluso hasta la zona de los mayas, y creó precisamente este concepto. Y él murió 2 años antes de que llegaran los españoles. Él vivió 80 años, y eso significó que le crearon un concepto como de deidad. Y cuando llegaron, precisamente vino la invasión española, pues trataron de ocultarlo, porque era una gente que precisamente era muy respetada por ese entonces, por el pueblo, y tenía un proyecto de nación o de imperio mucho más ampliado. Tal es así que lograron llegar a todas las zonas de Centroamérica. A mí me llama mucho la atención este personaje, porque precisamente de él tomamos el nombre para la entrega del Premio Nacional de Consultoría Económica, y del cual precisamente nosotros creemos de que las gentes que tienen un concepto de futuro, un concepto de visión, de grandeza, y logran también ser precisamente asesores, les da esta posibilidad. Y te agradezco esta mención, porque precisamente este premio se instauró precisamente la primera convocatoria en 1978. Ya tiene tradición, sí. 36 años. Y una de las razones por las cuales yo creo que ha tenido mucho éxito es que el jurado está constituido por todos los directores de escuelas de economía y de facultades de economía y de institutos de investigación económica del país. Y el resultado está en que al principio pues eran, digamos, expectativas aquellos estudiantes a los que se les entregaba este reconocimiento por sus tesis, porque se graduaban precisamente y eran las mejores tesis. Ahora, estas personas que eran antes expectativas, hoy son realidades. Por ejemplo, nosotros tenemos a muchos
que recibieron este premio precisamente en el transcurso de estos años, que hoy actualmente ocupan posiciones muy importantes tanto en el sector público, privado y académico. Yo te puedo mencionar algunos, si tú me permites. Sí, claro. Por ejemplo, Agustín Cartens, está José Antonio Mid, Andrés Conesa, Efrén Flores, Andrés Romer, Laura Iturbide, Enrique Jacob, está Jorge Amigo, está muchísima gente, podría nombrar, que fueron premiados como tlacaeles, y hoy son gentes que están ocupando puestos importantes. O sea, la visión del futuro y la posibilidad de hacer cosas grandes sí se puede hacer en un país. Yo creo que este evento, este premio, que precisamente lo entrega mañana con la representación del señor presidente Peña Nieto, el licenciado Emilio Chaufet, secretario de Educación Pública, pues la realidad es de que ha sido una tradición que ya se convirtió en una currícula de los economistas. Y creo que esto pues precisamente le da un sentido de lógica y lo une con la historia realmente y los antecedentes de nuestro país, y esto nos da un concepto de lo que sí se puede hacer cuando se tiene visión del futuro, Leonardo. Pues sí, mañana se entregará, pues estaremos muy pendientes del mismo. El jurado calificador lo integran directores de escuelas o facultades de economía de todo el país, gente perfectamente solvente, Julio. Así es, y yo creo que precisamente gracias por haberme permitido esto, porque la realidad es de que el concepto de este personaje le dio propiamente un color, una visión, una imagen, una cara a lo que fue el Imperio Azteca. Y esto me parece que en momentos actuales hay que recuperar esto, porque nosotros tenemos que tener confianza en nosotros mismos, confianza en nuestro país, confianza en las capacidades que tengamos los mexicanos de hacer de nuestro propio destino mucho más grande de lo que hoy a veces en condiciones de coyuntura nos parece a veces tan difícil de superar. Nosotros lo podremos hacer. Hace algún tiempo recuerdo que me dijiste, hablando de Tlacaelel, cuando me introducías a la figura precisamente de este importantísimo personaje que encarnó dos grandes virtudes que todo consultor, asesor o la gente que le habla al príncipe debe de tener: prudencia y lealtad. Tan es así que nunca aceptó ser tlatoani, siempre trató de estar precisamente como apoyo y tener una lealtad y tener una visión de trabajo, y sobre todo tener precisamente la responsabilidad de que el beneficio social o el beneficio del pueblo era lo más importante. Y bueno, pues estará además de Emilio Chaufet, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que todas las semanas está con nosotros, nuestro buen amigo Gutiérrez Candiani, además de directores de facultades, entre otros el doctor Leonardo Lomelí, de la Facultad de Economía. En fin, estaremos muy pendientes del premio. Mi querido Julio, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Mira, nosotros tenemos hoy precisamente algo que me parece que siempre estamos viendo algunas cosas del futuro en términos de medicina, de ingeniería, de tecnología. Yo quisiera tocar algo con respecto al entretenimiento para el futuro, porque pues, los avances tecnológicos del entretenimiento han sido verdaderamente impresionantes. Yo creo que uno de los elementos importantes es un concepto clave para el futuro, es la hiperrealidad en el entretenimiento. O sea, hoy, en las próximas décadas, podremos disfrutar de un partido de fútbol, un espectáculo musical, como si estuviéramos presenciándolo físicamente, pues gracias a las proyecciones que va a haber holográficas, ¿no? Y lentes para aumentar la realidad. Las proyecciones de compañías en los ramos y firmas que se generen, están pensando que en el 2050 comenzaremos a ver estas tecnologías pues ya casi en todos los hogares, y comenzarán a aparecer antes de que termine esta década. Yo creo que también vemos los inicios en el futuro de una situación que es lo que ha generado un Oculus Rift, que es como un casco de la realidad virtual, y esto ya es una cosa que no todo mundo accesa a ello, pero esto genera una posición de divertimento completamente diferente a lo que actualmente tenemos. Asimismo, pues la industria cinematográfica está cambiando totalmente
todas las estructuras, incluso hoy vemos las películas en los celulares o en las tablets, pero las cadenas de cine van a ofrecer, obviamente como valor agregado, la hiperrealidad, y la creación virtual pues permitirá precisamente cambiar los decorados y extras y hasta actores, y pues habrá histriones virtuales. Pues además yo creo que ya nosotros lo estamos viendo en algunas salas, van a ofrecer proyecciones completamente interactivas, en donde podemos sentir, digamos, el movimiento, podemos sentir, digamos, los olores, y estos nuevos desarrollos, pues precisamente van a generar una situación de atracción a lo que no puedes tener propiamente en la casa. Yo creo que, digamos, si pudiéramos echar un vistazo a lo que hoy estamos recibiendo de información, el cine Orbi, por ejemplo, en Yokohama, Japón, es un proyecto que desarrollado por el SEGA y la BBC de Londres. Se proyecta, por ejemplo, un documental La Tierra por la BBC, empleando tecnología ya de la última generación, y permite experimentar parte de un viaje multisensorial hacia los sitios donde, digamos, dice propiamente el documental, crees que estás en esto, ¿no? Y entonces el cambio de la tecnología para crear ambientes de diversión, pues van a ser verdaderamente completamente diferentes, y esto generará precisamente que incluso en áreas como la industria de Microsoft ya ha dado un paso enfrente con el sistema Kinect, que es una interactividad en el futuro. Y esto es para los juegos de los ciberatletas, especialmente en competencias electrónicas. O sea, hacer deporte y divertirte. Y creo que todo este contexto de cambios va a generar una nueva industria y una nueva estructura que le va a permitir a las gentes tener mecanismos diferentes de diversión, y esto es simplemente lo que he señalado, es uno de los muchos ejemplos que podríamos ir comentando en el futuro. Ciertamente. Pues mi querido Julio, te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros. Te agradezco muchísimo a ti, Leonardo. Muchísimas gracias. Julio Millán es presidente de Consultores Internacionales SC, preside también el capítulo México de la Sociedad Mundial de Futuro.